Am, habrá mucha luz, habrá poca luz. Hola, hola, Dios les bendiga, hermanos, en esta noche aquí Ministerio Olor Fragante con ustedes en esta hora. Sé que tengo mucho, mucho que no venía, pero aquí estamos en esta hora, ¿verdad? Feliz año nuevo a todos, ¿verdad? Ya estamos en el, ¿qué? Día 10, día 11 de enero, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque pudimos cruzarlo, ¿verdad? Y podemos gozarnos y deleitarnos. Le damos gracias a Dios por todas sus bondades y sus misericordias, ¿verdad? So, aquí en este día traigo un tema, el tema se llama la que pierde, ¿verdad? Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 1. En esta hora vamos a hablar sobre la historia de Ana y Penina. Pero primeramente vamos a hacer una oración que sea Dios tocando las vidas, tocando los corazones en este día. Padre de la gloria, en esta hora venimos ante su presencia para traer esta palabra ante su pueblo, pidiendo, Señor, que sea de bendición para cada uno de ellos en esta hora, que sea su mano de poder tocando vidas, sanando enfermos. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado este año. Le damos gracias por su misericordia y su bondad. En esta hora pido la guianza de su Santo Espíritu para traer al pueblo lo que necesita. Ponga aquello que necesito y aquello que necesita sacarse de mi vida. De lo que no debo decir, quítelo de mi boca, Padre. Solamente aquello que necesite su pueblo en esta hora. Gracias, Jesús. Amén. Esta historia se llama La que pierde, ¿verdad? Pues según, ¿verdad? La que venía perdiendo era Ana, ¿verdad? Y la que iba ganando era Penina, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que hubo un hombre, ¿verdad? Que se llamaba Alcana. Y Alcana se llama Dios ha criado, Dios ha tomado posesión. Esas dos versiones es lo que significa Elcana, ¿verdad? Tenía dos mujeres, una que se llamaba Ana y la otra Penina. Entonces, dice la palabra de Dios que Ana no tenía hijos y Penina tenía muchos hijos, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que Penina irritaba mucho a Ana, se burlaba de ella, le entristecía, afligía su corazón, afligía su espíritu, la hacía llorar, ¿verdad? Y eso era todos los años era lo mismo, todos los años se repetía la misma historia, porque Ana no tenía hijos, ¿verdad? Entonces se llegó el tiempo cuando Elcana subió a la ciudad para traer sacrificios, ¿verdad? Cada año lo hacía para traer sacrificios, ¿verdad? A Jehová. Y esto lo hacía cada año, lo hacía Elcana, ¿verdad? Y podemos ver la historia como Elcana tenía un cuidado especial, ¿verdad? Un cuidado especial para él llevar a cabo esos sacrificios, ¿verdad? Que tenía que traer. Entonces, dice la palabra de Dios que Elcana, ¿verdad? Todos los años hacía lo mismo, ¿verdad? Presentaba, ¿verdad? Le daba una parte escogida a Ana porque la amaba y a la otra esposa también le daba su parte, pero la escogida parte era la de Ana, era la mejor, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que Ana lloraba amargamente, que lloraba atribulada de espíritu, ¿verdad? Que su alma estaba amargada,
estaba en un sitio de un quebrantamiento espiritual, emocional y físico. Cuando todo cae en amargura, todo es malo, ¿verdad? Porque no estás en un lugar que digas, hoy estoy en un lugar tan bonito de flores, ¿verdad? Donde está la alegría. No, no, no. Ella estaba en un lugar de amargura, en un lugar de abandono, en forma porque no tenía lo que ella quería, ¿verdad? Entonces ella estaba en un lugar de amargura. Y cuando estás en un lugar de amargura es porque había mucha suciedad emocional, espiritual, ¿verdad? En su vida y la estaba afectando, la tenía en el polvo, la tenía en el suelo, la tenía, ¿verdad? Cuando eres golpeada espiritualmente, ¿verdad? Emocionalmente, tus ánimos, se van hasta los suelos, ¿verdad? Y no te puedes levantar. Solamente aquellos que se refugian en Dios, solamente aquellos que no pierden la esperanza en Dios, ¿verdad? Son los que se levantan y reclaman su posición, reclaman lo que son en Cristo Jesús, ¿verdad? Y se amparan en Él, ¿verdad? Entonces podemos ver que a pesar de las tribulaciones que Ana tenía a través de Penina, ¿verdad? Porque Penina tenía muchos hijos y Ana no tenía ni uno, ¿verdad? Era un golpe difícil para ella recibir esta clase de humillación, esta clase de amargura en la que ella estaba. Eran años, hermanos, eran años en la posición que estaba Ana, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros estamos en una posición similar a la de Ana? Estamos en el modular, ¿verdad? En un lugar de amargura, en un lugar de polvo, en un lugar donde están las cosas feas, ¿verdad? Que, que no son agradables, ¿verdad? ¿Qué es un modular? Modular es un lugar donde están los desperdicios, donde está donde está la basura, para que me entienda. Ese es un modular, ¿verdad? Hay gente que está en ese lugar de amargura, donde hay peste, donde hay suciedad, donde no es agradable estar, ¿verdad? Entonces, Ana estaba en esa posición, ella estaba en esa posición porque Penina la atacaba, Penina se burlaba, Penina la hacía llorar, Penina amargaba su alma, entristecía su alma, ¿verdad? Porque no tenía hijos, ¿verdad? ¿Y qué le decía al cara? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Verdad? Pues claro que no, porque estaba llorando, pero él quería ¿verdad? Él quería consolar a su esposa. Yo te soy mejor que 10 hijos, ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo esta mujer estaba atribulada de espíritu, ¿verdad? Y no comía, dice la palabra de Dios, que no comía porque ella le amargaba el día, y todos los días lo mismo, todos los días. ¿Tú te imaginas cuántos años duraría Ana con esa misma amargura por cada año? Pero a la misma vez ella se refugiaba en Dios, ¿verdad? Pero a veces Dios nos permite estar en un lugar amargo, en un lugar oscuro, un lugar de suciedad, en un lugar donde hay tantos problemas, donde hay tantas situaciones que no podemos controlar, ¿verdad? Que se salen fuera de nuestras manos. Pero al mismo tiempo sabemos que a pesar de los años sabemos dónde refugiarnos, dónde estar, dónde caminar, ¿verdad? Dios te bendiga, Ruth Santos y Adela Sandoval, Dios me las bendiga y me las guarde, ¿verdad? Entonces podemos saber dónde se amparaba Ana para buscar de Dios. Ella se refugiaba en la oración, hermanos. Ella se refugiaba buscando a Dios, ¿verdad? Porque ella sabía que Dios solamente podía fortalecerla, consolarla, ayudarla, a pesar de las amarguras, a pesar de las burlas de Penina, ¿verdad? Que llegaban a la vida de ella cada año, hermanos. La Biblia no dice qué tantos años, pero dice que cada año. Me imagino que fue un periodo largo, ¿verdad? Que tuvo Ana, ¿verdad? De tribulación, solo por no tener un hijo.
¿verdad? Entonces podemos ver aquí el llanto de Ana, la tribulación de espíritu en la que ella estaba, ¿verdad? Y como les dije, ella estaba en un lugar en un modular, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? De Dios que ella estaba en un modular, ¿verdad? Porque más adelante dice la palabra de Dios que la exaltó, ¿verdad? Y podemos ver después de la tribulación de Ana, después que Dios le respondió su oración, ¿verdad? Podemos ver cómo Ana oró. En el título dice canto de Ana, ¿verdad? Es un canto de Ana después que Dios le dio la respuesta de lo que ella le pidió a Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver, dice, y Ana oró, ¿verdad? Dice, y mi corazón se regocija en Jehová, dice, mi poder se exalta en Jehová. Dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en su salvación, ¿verdad? Hubo un cántico después de la respuesta, después que Dios le dio lo que ella le pidió a Dios. Hubo un cántico en su corazón. Ya no eran palabras de dolor, no eran palabras de quejas, no eran palabras de que me hicieron esto, me hicieron aquello. No, era un cántico de alegría, un cántico de salvación, un cántico donde dice que se ensanchó sobre sus enemigos, ¿verdad? Quiere decir que se engrandeció sobre sus enemigos, quiere decir que ella triunfó sobre sus enemigos. Ana no se quedó todo el tiempo, sí lloró años, ¿verdad? Pero Dios le dio la victoria también, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos estado en la misma situación que Ana? Muchos años, pero de repente Dios nos da lo que le pedimos y lo que ¿verdad? Él nos contesta, ¿verdad? A su tiempo y conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces aquí dice que su boca se ensanchó sobre sus enemigos. Ella tuvo una victoria sobre sus enemigos, ¿verdad? Y dice, por cuanto me alegré en tu salvación. Ella pudo mirar la mano de Dios sobre sus enemigos, ¿verdad? Ella ya ahora cantaba un cántico de salvación, ella ahora cantaba un cántico de victoria, ¿verdad? Por eso dice, me ensanché sobre mis enemigos, ¿verdad? Dice, no hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti. O sea, el engrandecimiento, el regocijo, el gozo que ella traía era lo que ella pronunciaba, que no hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti, no hay nadie que se compare a nuestro Dios, ¿verdad? No hay ninguno como Él, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿a quién me compararéis? ¿A quién me compararéis? No hay nadie que se asemeje, que se acerque al poder y a la grandeza de Él, ¿verdad? Porque no hay nadie, en realidad no hay nadie, no hay ninguno como Él, ¿verdad? Dice, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro, ¿verdad? Allí se refugiaba Ana, allí se amparaba Ana, allí se anclaba Ana, ¿verdad? De que Dios era el único que le podía responder la necesidad de su queja, de aquella queja, ¿verdad? Que ella traía delante de la presencia de Dios por causa de Penina, ¿verdad? Le dice, no multipliques las palabras de grandeza y altanería. Muchas veces, hermanos, en vez que haya una palabra de gratitud, de gozo, ¿verdad? Traemos palabras altaneras, palabras que yo esto, yo aquello, ¿verdad? Nos engrandecemos, ¿verdad? Por eso dice, cesen las palabras arrogantes, dice, de vuestra boca. Que se terminen todas aquellas palabras negativas, arrogantes, altaneras, de grandeza sobre nuestras vidas, ¿verdad? Necesitamos aprender a ser humildes, tener una condición de humildad, de buscar a Dios, ¿verdad? No una condición donde te burlas de aquella persona, no una condición donde le amargas la vida a otra persona, ¿verdad? Sino tenemos que tener una condición de humildad, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Él, ¿verdad? Que Él exalta al humilde y al altivo lo mira de lejos. Quiere decir que
que aquel que se humilla delante de él lo ayuda, se acerca a él, le extiende su mano, lo levanta con su poder, ¿verdad? Pero aquel que no quiere nada con Dios, Dios te mira pero de lejos y ni se acerca a ti, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo debemos venir ante Dios con una condición humilde delante de su presencia, ¿verdad? Dice, porque Dios es Dios de todo saber y Él toca el pesar de las acciones. Él sabe todo lo que hacemos, Él pesa todo lo que nosotros hacemos, lo pesa en una balanza. Si tu balanza está, en vez que sea una balanza directa y tu balanza está así, quiere decir que no estás bien. Tu balanza tiene que ser al nivel de lo que es, ¿verdad? Perfecta. Entonces podemos ver cómo Él pesa las acciones de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de lo que hacemos, de lo que pensamos, ¿verdad? Él pesa nuestras obras, ¿verdad? Y luego dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados. Quiere decir, hermanos, que los arcos de su enemiga Penina fueron quebrados, ya no se burlaba, más bien se debilitó, dice la palabra. Dice Ana que se debilitó, perdió ánimo, perdió vigor, perdió todo. Si Penina agarraba fuerzas para burlarse de Ana, cuando Ana tuvo el hijo, ella perdió todo el ánimo, perdió el espíritu, perdió el vigor, se debilitó emocional y espiritualmente, porque a Penina lo que lo hacía ella fuerte era burlarse de Ana, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, hasta la estéril que ha dado a luz a 7, dice, y la que tenía muchos hijos, languadice. ¿Qué quiere decir languadice? Languadice quiere decir que perdió el espíritu, perdió el ánimo, perdió el vigor, perdió la alegría, se marchitó, ¿verdad? Decayó. ¿Por qué? Porque Penina perdió. La que vino saliendo perdiendo fue Penina. Y la que vino ganando fue Ana. ¿Por qué? Porque ella confió en Dios, ella dependió en Dios, a pesar de que Penina se burlaba de ella, la entristecía, la hacía llorar, la amargaba año con año, ¿verdad? Entonces vino ganando Ana. Al final, Dios le dio la respuesta que ella quería, le dio un hijo, ¿verdad? La levantó, la exaltó, ¿verdad? La sacó de ese lugar amargo, de ese lugar de suciedad, de amargura, de tristeza, de dolor, porque acuérdense que el mudalar es un lugar de desperdicios, aún hasta de estricol, dice el significado de la palabra muludar. Era en el pueblo de Israel había una puerta para el muludar donde sacaban la basura, donde sacaban la suciedad, donde sacaban todo lo que no servía, lo sacaban por esa puerta, y ese lugar se llama la puerta del muladar, ¿verdad? Entonces, quiere decir que Ana se sentía, cuando estaba en amargura, se sentía de esa manera. Ella se sentía que estaba en un lugar de polvo, en un lugar de suciedad, de donde estaba lo más bajo, lo más sucio, porque estaba en un espíritu amargo, ¿verdad? Y Dios nos quiere sacar de esa amargura, nos quiere sacar de ese lugar, ¿verdad? Y a veces no le permitimos, a veces nosotros mismos nos quedamos en ese lugar, pero lo que en realidad hace la amargura, ¿verdad? Te aparta de la gracia de Dios. Pero cuando tú permites que la gracia de Dios entre sobre tu vida, le dices, Señor Jesús, me refugio en ti, quítame esta amargura, quítame este dolor, esta persona se burla de mí, hace de mí lo que ella quiere, Señor, defiéndeme, contéstame, y, ¿verdad? Hazme justicia, hazme venganza, ¿verdad? Entonces Dios mete su mano de poder, su mano de gloria, ¿verdad? Y le da la salvación a Ana por causa de tener una condición humilde delante de Dios,
¿verdad? Ella ya no estaba en ese modular de amargura, de dolor, ¿verdad? Si ella antes estaba en ese lugar, Dios la puso en un lugar de honra, dice la palabra, en un lugar de honra. Entonces, la que tenía muchos hijos, dice la palabra, languadice, perdió el ánimo, perdió la alegría, perdió el espíritu, ¿verdad? Perdió el vigor, se marchitó, se debilitó, porque miró que Ana había ganado la victoria sobre de ella, con un hijo que le dio, con un hijo que le pidió a Dios, ¿verdad? Ella tuvo la victoria y aquella tenía muchos hijos. Dice la Biblia que tenía muchos hijos y Ana con uno que tuvo la desarmó. ¿Verdad? Tuvo victoria sobre Penina, tuvo victoria sobre sus enemigos. Y algo hermoso también que me encanta mucho, dice, ¿verdad? Que quiebra, dice que quiebra los arcos, ¿verdad? Dice la Biblia que él quiebra los arcos de sus enemigos, ¿verdad? Dice, levanta al polvo al pobre y del muludar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes, dice, heredar un sitio de honor, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo Jehová le da la victoria a Ana, ¿verdad? Y el 4 dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder, ¿verdad? Los arcos fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder, ¿verdad? Ahí estaba señalando, ay, perdón, quiero estornudar. Oh, perdón, sorry. Ay, bueno, eso no lo puedo controlar, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo ella describía, ¿verdad? Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Ella pudo vencer sobre Penina con solamente un hijo, ¿verdad? Ella tuvo la victoria porque se refugió en Jehová, dice la palabra, y Jehová fue su salvación, ¿verdad? Y luego dice que Jehová la exaltó, ¿verdad? Dice, y él levanta del polvo al pobre y del muladar, dice, exalta al menesteroso, aquel que tiene una necesidad. Quiere decir que Dios la sacó de la basura, que Dios la sacó del lugar sucio donde ella se sentía, ¿verdad? Toda polvienta, toda de lo peor, ¿verdad? Se sentía. Dios la sacó de ese lugar y la puso en un lugar de honor, ¿verdad? La sentó con príncipes, la sentó, ¿verdad? Porque el Dios le contestó su oración, ¿verdad? Dios contestó la respuesta de lo que ella estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo ella se ensanchó sobre sus enemigos, porque esos arcos fueron quebrados, esos arcos fueron destruidos, ¿verdad? Ya no había quien le dijera, no tienes hijos, ya no hubiera quien se burlara de ella, ¿verdad? Porque ella tuvo la victoria, o sea, la derrotó completamente a Penina, amén, la derrotó completamente, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo ella era, cómo, ¿verdad? Ella se hizo fuerte, ¿verdad? En la debilidad, por si diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Y luego que dice, los débiles se ciñeron de poder, ¿verdad? Se quebraron los arcos de tus enemigos, se quebraron las armas con las que se burlaban, se quebraron, se debilitaron, quiere decir que venciste sobre ellos. Ana venció sobre Penina y la destruyó completamente. ¿Verdad? La destruyó emocionalmente, espiritualmente. Si ella tenía una risa y ella se sentía fuerte, ¿verdad? Con un solo hijo que le dio, la derribó, la destruyó completamente, ¿verdad? Entonces podemos ver, hermanos, que a veces estamos como hijos de Dios, estamos en amargura también. ¿Por qué? Porque Ana, dice la Biblia, que estaba en la casa de Dios, ¿verdad? Y estaba pidiendo por un hijo en la casa de Dios. Pero sí dice que era una mujer atribulada de espíritu, ¿verdad? Y yo decía, con amargura de alma oro a Jehová, dice, con amargura
oro a Jehová y lloro abundantemente. O sea, era mucha las lágrimas, era lo que comía, ¿verdad? Era con lo que se saciaba de lágrimas con el problemón con la que ella se enfrentaba de no tener hijos, ¿verdad? Porque era una vergüenza, una afrenta tan grande en aquel tiempo por no tener un hijo, ¿verdad? Entonces podemos ver la magnitud de la congoja, del dolor, de la amargura en la que se miraba Ana, porque dice la palabra, el versículo 10 dice, dice amargura de alma, su alma estaba amarga, ¿verdad? Entonces, no era un lugar, cuando estás lleno de amargura, es un lugar ácido, un lugar de asco, un lugar de dolor, un lugar que apesta, que no puedes ni estar en ese lugar. Por eso es que ella menciona el muladar, ¿verdad? O sea, muladar. Y eso es lo que quiere decir la puerta del muladar, ¿verdad? Dios la sacó de ese lugar, la levantó en alto y le dio la victoria, ¿verdad? Entonces muchas veces como hijos de Dios, nosotros a veces como hijos de Dios no estamos en un lugar de amargura, en un basurero, estamos en un lugar donde decimos no podemos salir de ahí, pero nos refugiamos en Dios y Dios nos da la victoria, ¿verdad? Nos contesta nuestra oración, y cuando Dios contesta nuestra oración, hermanos, quebramos los arcos de nuestros enemigos y nuestra boca se engrandece a adorar a Jehová. Nuestra boca se ensancha por la salvación de Jehová, ¿verdad? Entonces, este era mi mensaje para ustedes en esta hora, y que Dios me los bendiga y me los guarde, y que sean prosperados su espíritu y su alma todo el tiempo, y busquen de Dios. Hasta la próxima, y que Dios me los guarde. Amén. Aquí Ministerio Lo Fragante con ustedes.